Bien, continuamos en esta edición de Enlace USACH, siempre recordándoles que ustedes nos pueden seguir por la 94.5 de frecuencia modulada, también en el 50.2 de televisión digital, en la región metropolitana y diario usach.cl, nuestra señal online. Vamos a ir con nuestra primera entrevista del día de hoy, para ir particularmente abordando temas de violencia política digital. Esto a propósito de un estudio elaborado por la Universidad de Santiago en coordinación con la División de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que logró identificar formas específicas que adopta la violencia política digital de género en entornos políticos. Esta investigación se realizó, además, comentemos, en el contexto de las elecciones locales y regionales de octubre y noviembre del año pasado. A partir de una metodología mixta, se combinó análisis automatizados en interacciones recopiladas desde Facebook, X y también Instagram, y además una encuesta estructurada dirigida a todas las candidatas al proceso electoral. Para dar un poco de contexto y más aún tomando en cuenta que estamos a puertas de un nuevo proceso electoral, vamos a conversar el día de hoy con la socióloga, académica y coordinadora del Observatorio de Género y Diversidad de la Universidad de Santiago, Débora Jana, a quien saludamos y agradecemos que esté con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, entremos en materia y a propósito de lo que tiene que ver con este tema, Débora, se me vino a la mente otro informe del año 2021, que se llamaba Mujeres y Política en Twitter, todavía era Twitter en ese tiempo, análisis de discursos violentos hacia candidatas a la Convención Constitucional, que impulsó, entre otros, la Escuela de Periodismo de nuestra universidad, y ahí habían datos, por ejemplo, que un 67% de las candidatas generales recibieron mensajes violentos durante la campaña. En el informe que han presentado a propósito de la última elección local y regional, que contempla además, como decíamos, más redes, la mayoría de las encuestadas, 69%, declara haber sufrido experiencias de violencia. Y bueno, a puertas de un proceso eleccionario se torna aún más evidente el tema de seguir visibilizando este tipo de violencia y, por otro lado, tratar de tomar cartas en el asunto en lo posible. ¿Cómo vemos este tema de las cifras, que vemos un porcentaje que va en incremento y que nos urge entonces actuar, tanto a la institucionalidad también como a la academia, para buscar elementos que nos ayuden a concientizar y avanzar? Sí, claro. Hay, yo diría, 2 o 3 elementos como para comenzar nuestra conversación, que son bien relevantes. Y claro, uno tiene que ver como con el aspecto coyuntural, ¿no? Sí. Hoy se está tramitando una ley para violencia, que aborde la violencia en entornos digitales, y se está especificando también una indicación para violencia política digital. Y eso abre evidentemente un ámbito de conversación, ¿no? Y es que las políticas públicas a nivel internacional y también a nivel nacional no solo identifican que las mujeres son víctimas de violencia por el solo hecho de ser mujeres, sino que además esta violencia va tomando distintas formas, se manifiesta de distintas maneras según el ámbito donde se efectúe, es decir, en el espacio presencial o digital, y también según el espacio que ocupen las mujeres, ¿no? Por eso este estudio aborda precisamente esta idea o este concepto más bien complejo, que es de violencia política y digital, ¿no? Hay estudios internacionales que demuestran también que hay una intención explícita en ese tipo de violencia. Y eso también el estudio lo va a ir conversando, lo vamos a conversar nosotros también, y es bien interesante, ¿no? Que tiene la intención de que las mujeres sean excluidas de un espacio que ha sido tradicionalmente utilizado o que se rige por los códigos masculinos, ¿no? Hay varios números que quiero revisar de este estudio, Débora, pero hay una cifra que me llamó harto la atención respecto al rol que asume la política. Esto porque el 61% de las candidatas que experimentan violencia recibe apoyo familiar, un 59% apoyo de amistades, y solo el 10% recibe el respaldo de su partido político. Uno pensaría que los llamados a estar en primera línea en este tipo de situaciones son efectivamente los partidos políticos. Efectivamente, el dato que tú resaltas tiene ese matiz, ¿no? Por un lado, casi 6 de cada 10 mujeres declaran que para apoyarse en casos de violencia política, ya sea en digital o presencial, se refugia en sus familiares y en sus amistades, solo el 10% de los partidos políticos. Y eso, conjunto con otro dato que aparece, o la urgencia que declaran las personas que participan de esta encuesta, de también recibir financiamiento específico para apoyar sus candidaturas, que no existe, por el hecho de ser mujeres, se manifiesta en que finalmente esta participación política, el insertarse en este espacio del cual habían sido históricamente marginalizadas,
¿qué ocurre? Que se está entendiendo como de un cariz individual, subjetivo, no solamente la participación, sino también el efecto de la violencia, tanto a nivel subjetivo como colectivo. Por lo tanto, son mujeres que atraviesan, ¿no?, que transgreden ese límite de participar en lo público, en lo político específicamente, y además lo hacen de manera muy solitaria, ¿no?, donde tienen que finalmente apoyarse en las redes personales para poder sortear el ejercicio de violencia al que están sometidas constantemente. Sí, porque uno pensaría que efectivamente si hay una institucionalidad detrás, son los primeros llamados a apoyar y por otro lado además tienen el músculo mayor para enfrentar este tipo de situaciones que eventualmente puedan tener los cercanos, amigos o familiares. Exacto. Probablemente, y esto es algo que es una discusión que abre también estos datos, es que la política ha sido construida, ¿no? La esfera de lo político ha sido construido con los códigos androcéntricos masculinos. Por tanto, probablemente hay una lógica de la individualidad muy propia, ¿no?, de este espacio, donde se entiende que sin llorar, ¿no?, frases que son tan famosas en el ámbito de la política y que se tienen que resolver de manera individualizada. Y eso se reproduce en un grupo que, junto con las diversidades sexogenéricas, por ejemplo, también son excluidos y marginados de este espacio, y cuando se buscan redes de apoyo, esas redes no aparecen. Oye, tengo por acá otro dato. Únicamente el 11% de las candidatas que experimenta violencia política digital presenta denuncias. En el estudio además se alude a barreras de acceso a la justicia. ¿Qué más podemos hacer en lo institucional, lo normativo? Recordé el caso de los bots que atacaban a Evelyn Matei, el anuncio de querellas y que al final no se materializó. Y ahí uno empieza a analizar una candidatura con todo lo que tiene detrás, un comando fuerte, partidos políticos fuertes. No pudo mantener la postura y avanzar desde la perspectiva judicial. ¿Qué queda para el resto de las candidaturas en otro tipo de ámbitos? Exactamente. Yo creo que ahí podemos hacer como una pequeña separación, ¿no? Porque en la teoría, ¿no?, en la teorización sobre violencia de género, específicamente con mujeres, siempre se habla de una pirámide, ¿no? De una pirámide de violencia donde en la base está la violencia más sutil, podemos decir, y en la cúspide la violencia más bien física, que termina muchas veces en femicidio, por ejemplo, como expresión máxima de violencia, ¿no? Eso, junto con los datos negros que le llaman, de mujeres que no denuncian, nos dan como un escenario, ¿no? Al menos en este estudio uno podría preguntarse, ¿no denuncian porque desconocen los canales que aparecen en el estudio efectivamente? Pero también hay muchas veces a nivel de otro tipo de estudios o de reflexiones en torno a violencia contra las mujeres que no se denuncia porque depende de la gravedad del hecho de violencia. Y este estudio, si me permites aquí darte un dato. Claro, efectivamente, al igual que a nivel nacional, los estudios en Chile demuestran que 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. En este caso, en violencia política digital, las mujeres en mayor frecuencia, ¿no?, señalan que la violencia que se ejerce tiene que ver con referencias a su cuerpo o con amenazas de difusión de información, con caricaturas sobre ella, y en un porcentaje bastante menor, ¿no?, del 10 y el 7%, amenazas de violencia física y la amenaza de difusión de imágenes o videos de connotación sexual, ¿no? Entonces uno podría pensar que dependiendo de la gravedad de los hechos, y que si bien en lo más grave o la cúspide de la pirámide no se concentran, podríamos pensar también que no se denuncian no solo por desconocer el canal, sino además porque la gravedad de los hechos no siempre lo amerita. Desde la percepción de las encuestadas, por cierto. Sí. Débora, en este mismo punto, el tema del rezago en lo que tiene que ver con persecución judicial en torno a este tipo de cosas, porque sabemos que en muchos aspectos, en lo que tiene que ver con derecho informático, en lo que tiene que ver con temas vinculados a redes sociales, estamos un poquito en pañales. ¿Eso también influye de alguna manera, más allá de lo que también nos has mencionado tú recién? Sí, por supuesto. Salió un estudio hace poquito, bueno, no sé, más o menos unos meses atrás, sobre los mensajes racistas y misógenos que se daban principalmente en Instagram y alguna red social más, y cómo estas mismas redes, por una serie de regularizaciones, no eran bajados, ¿no? Entonces, pareciera que también en esta idea del anonimato, por un lado, ¿no?, de una especie de libertad de expresión también que permiten las redes, en un proceso democratizador que en origen tenía estas redes, se da un campo, ¿no?, de posible difamación, violencia, ejercicio de discriminación, y como conversamos también de algunas imágenes estereotipadas en torno a las mujeres, que de pronto se invisibiliza o dificulta muchísimo el poder judicializar un caso de violencia, que diría que es la particularidad de este tipo de estudio que tiene esta característica de ser en medios digitales, ¿no? Y es cómo encontrar a la persona que ejerce la violencia, ¿no? Y qué pasa cuando son bots y quién financia esos bots por otro lado también, ¿no? Sí.
Bueno, recordemos todo lo que estuvo detrás de este reportaje de Chilevisión también, donde se estuvo identificando dónde estaban esas redes y quiénes eran quienes lo generaban. Débora, ¿te parece que esta realidad puede generar cierta reticencia a mujeres a postularse a algún cargo de representación popular? Sabemos que una campaña tiene distintos ámbitos. Está el tema de la campaña que se hace en terreno, lo que tiene que ver con el ir a las ferias, los puerta a puerta, pero hoy por hoy la campaña en redes sociales ha tomado una fuerza tremenda, tratando de llegar a diferentes públicos. ¿Te da la impresión de que esto puede generar cierta reticencia? No sé cómo lo ves tú. Sí, efectivamente el estudio, uno de los elementos que constata y que podríamos decir es el efecto buscado, implícito o explícitamente, la violencia que viven las mujeres, es efectivamente de retraerlas del espacio, ¿no? El estudio constata que las mujeres intentan o sienten la necesidad de retraerse del espacio político, de la discusión pública y, por cierto, de dejar de participar en estos espacios. Ahí está el rol principal que ejercen también sus familias como contenedores de aquello. Ahora, sí me parece que también para contrarrestar, ¿no? Ese efecto, ese impacto individual, subjetivo, pero también colectivo de la violencia digital contra las mujeres, es que aun cuando las mujeres sienten esa necesidad o ese impacto, ¿no? de poder retirarse de este espacio, hay aproximadamente en el estudio entre el 80 y el 90% de las mujeres deciden, ¿no? y afirman que hay un alto valor de que las mujeres participen en la vida pública y política, ¿no? que son un aporte para la democracia. Entonces, se contradice, ¿no? O se tensiona en esta idea de que te están sacando de ese espacio, pero al mismo tiempo las mujeres reconocen que es importante para consolidar no solamente sus derechos como colectivo, sino además los derechos de poder participar y ejercer en la vida política y pública en general. Entonces podríamos decir que, o uno podría interpretarlo en los resultados del estudio, es que la lucha por participar en ese espacio no está finalizada, ¿no? Esa lucha continúa y se aborda con una cantidad de impactos subjetivos, individuales y también a nivel social, ¿no? Las mujeres se sienten enojadas, inseguras, temerosas, ¿no? Con muchísimas ansiedades, por lo tanto, el efecto buscado está logrado, pero al mismo tiempo eso se tensiona para que las mujeres y ellas sigan participando. Yo quería recordarles que estamos dialogando con la socióloga académica y coordinadora del Observatorio de Género y Diversidad de la Universidad de Santiago de Chile, Débora Jana, abordando estos datos de este estudio que alerta sobre violencia política digital de género. Débora, ¿cuánto también de lo estrictamente cultural de nuestra sociedad permea este tipo de conductas, este tipo de comportamiento digital? Esto porque además hay que tomar en cuenta lo que tiene que ver con clase, etnia, que muchas veces se contemplan en este tipo de violencia digital y que también en el estudio de 2021 se observaba a propósito de lo que fue el tema de la convención. Y esto te lo pregunto porque de repente uno también analiza qué pasará en otras realidades, en otros lugares del mundo donde efectivamente muchas veces son reflejo de nuestra sociedad y nuestra cultura. Exacto, ahí yo creo que podríamos comentar 2 o 3 cositas rápidamente. Lo primero es que efectivamente, al menos en el caso de estos estudios que son resultados similares a lo que está ocurriendo en América Latina, se produce una violencia que está contra las mujeres como grupo homogéneo, ¿no? El mero hecho de ser mujer implica que tú vas a recibir cierta forma de discriminación y violencia en el espacio de lo político. Pero hemos visto también, sobre todo en el análisis que se hizo a nivel de las redes sociales, de las publicaciones, que dependiendo de la candidatura, dependiendo del partido político y dependiendo del territorio al cual se representaba, el tipo de violencia también tomaba o lo que se llama un enfoque interseccional, ¿no? Perfecto. Evidenciamos no solamente que se hablaba sobre el cuerpo, sino se hablaba sobre el origen, la clase de las mujeres, se hablaba también sobre la etnia, ¿no? Y ahí se activan todos los prejuicios, o digamos los prejuicios históricos, ¿no? Que se tiene a nivel general para, podríamos decir, para denostar, discriminar y poder retirar nuevamente a las mujeres del espacio, ¿no? Nosotros miramos en el análisis, principalmente en el ex Twitter también y en Instagram, donde se ejercían los descargos o las opiniones más crudas y violentas contra estas mujeres, donde no solamente era el rechazo a las corporalidades, ¿no? También se atacaban las capacidades intelectuales para ejercer un cargo y al mismo tiempo también, como te decía, por clase, por etnia, por raza incluso. ¿Ex sigue siendo lo más crudo? Lo más crudo de todo, sí, tanto para alcaldesas, para gobernadoras y para consejeras.
Eso también ha sido como la tónica también a la hora de ir revisando cada uno de estos temas. Débora, hablemos un poquito también de las lecturas que hacemos de estos datos, mirando a futuro, porque esto también nos invita a ir mejorando nuestras normativas, mejorando además la relación de los partidos políticos con sus candidatas, con sus militantes, y además desde la perspectiva estrictamente estatal, cuál es el guión que debemos llevar de aquí en adelante, porque ya lo decíamos, estuvieron ahí trabajando con el Ministerio de la Mujer. ¿Cuáles son esas lecturas, esas proyecciones que podemos hacer desde tu perspectiva? Sí, claro. Yo creo que podríamos enfocarlas en un primer elemento que tiene que ver con la urgencia, ¿no? Y así también lo demuestra el estudio. Casi 8 de cada 10 mujeres declaran que es urgente que se instale, ¿no?, esta idea de la paridad de género en los puestos y los cargos políticos. Por otro lado, hay también un llamado muy fuerte al Estado y sus políticas públicas para que efectivamente se incorporen en las leyes, pero también para que las sanciones frente a casos de violencia de cualquier tipo, y especialmente política y digital, también sean ejemplificadoras. Hay también lo conversamos con el equipo también y en el Ministerio de la Mujer, la importancia de hacer un trabajo de base donde las mujeres puedan irse capacitando, formando, sensibilizando, para poder sortear no solamente la llegada a un cargo público, muy público, sino también en las bases, con los grupos de territorio, ¿no?, dirigentes, vecinas, que están teniendo una participación política. En lo formativo. En lo formativo, ¿no? Entonces, cuando se llega un momento, ¿no?, cuando se va incrementando, ¿no?, en esta escala como de ascenso en el poder, hayan las herramientas de todo tipo para poder sortear con estos elementos que hemos estado conversando. Y por otro lado también, que es bastante sentido, es el financiamiento específico para campañas de las mujeres, ¿no?, para mujeres que participan de la vía política, para que no tengan que sacrificar otros espacios de su vida para poder financiar esta estrategia de inserción. Diríamos que por ahí irían algunas de las cosas que conversamos a raíz del estudio con el Ministerio. Por cierto, es el impulso también a que las leyes puedan seguir avanzando, que se respondan los tratados internacionales también a los que suscribe Chile en materia de violencia. Que vaya que nos cuesta. Y cuesta bastante. Están ahí, están suscritos, llevan varias décadas, pero sobre todo en tiempos como los de ahora, hoy día estamos en un periodo de candidaturas también, y esto que sale en este estudio se vuelve a reactivar, ¿no? Y se vuelven a reactivar con los mismos códigos, dependiendo del origen de la candidata, se habla de lo físico también, no siempre todo termina, digamos, en un caso de violencia, pero sí hay violencia y estereotipos que están rondando y que ahí tenemos que aportar desde los distintos espacios a seguir presionando para que eso eventualmente no sea permitido, digamos, ¿no? Que diríamos que puede ser la principal transformación que hemos vivido, si me permites unos segundos, como que hemos vivido en Chile, ¿no? Porque en los últimos, 20 a 15 años hemos logrado tener candidatas mujeres presidenciales, ¿no? Hemos evidenciado eso y ha habido políticas públicas que han ido sosteniendo eso para que las mujeres se visibilicen, participen, los mismos procesos constituyentes apuntaron a aquello. Pero al mismo tiempo, mientras más se visibilizan las mujeres, también se incrementan los niveles de violencia, ¿no? Y quedan en una especie de vacío, ¿no? Y fue un poco lo que pasó con lo que pasó con Matei hace unas semanas atrás, ¿no? Donde se juzga como su capacidad intelectual, que no ocurre con otros candidatos, ¿no? Y con Jara pasa algo también, que se vuelve a referir a su clase o a su origen socioeconómico para también atacar, ¿no? Entonces, diría que la violencia política digital es una de las partes y que la discusión, por cierto, va más amplio cada vez que hay una elección, ¿no? Quiero agradecerte, Débora, por habernos acompañado, habernos ilustrado con algunos de estos datos y particularmente, como es además la dinámica nuestra, ir generando también una proyección, un escenario futuro para poder ir enfrentando cada una de estas situaciones que estamos viviendo como país y que de seguro, lamentablemente, nos vamos a estar encontrando con un nuevo proceso eleccionario.